Mientras vos hablás, le voy a dar la bienvenida al especialista en Rusia, vamos a decir. No hablo más, Entre otras cosas. Geopolítica, Geopolítica, pero muy especializado en el tema Rusia. En el tema Rusia, que a mí me interesa mucho. Cristian, la mesa con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo va, Claudio? Bueno, y a los demás compañeros, un abrazo grande desde aquí, desde Pergamino. Desde Pergamino, la República Pergamino. Independentista de Pergamino, podemos decir. Que no son rusófonos. Pero veo que hay una remera ahí que es casi. Sí. Es mi pequeño rincón ruso en Pergamino, mi casa. ¿Entendés cirílico, Cristian? ¿Hablás ruso o entendés cirílico cuando ¿Qué es cirílico? El alfabeto ruso? No me encriptés la conversación porque sos un hombre culto. No, ¿qué para culto? que la gente Soy pueda burdo, saber de lo que estamos simplemente hablando. digo, es un alfabeto especial que tienen los rusos, que no es el alfabeto romano que tenemos nosotros. Claro, porque no proviene del latín. Niemnoga Gavariu Paruski. Un poquito hablo en ruso, sí. Bien, perfecto. Sí, bueno, no, Cristian es un hombre de la casa porque escribió mucho tiempo en nuestro portal y es un tipo muy entendido en el tema ruso, que en Argentina no se sabe mucho. Viste que acá en Argentina tenemos la capacidad de hablar un poquito de todo, todos. Pero bien lo que está pasando con la guerra ruso-ucraniana, de hecho ya decirle guerra ruso-ucraniana me parece que es como reducirlo mucho, digamos. Pero ¿en qué situación está todo eso, Cristian? Bueno, a ver, coincido con tu apreciación respecto a, yo creo que es más adecuado decir la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Dicho esto, y quiero recordar y agradecer porque realmente vos has sido muy generoso conmigo y el espacio que me brindabas para escribir mis humildes artículos en el portal Identidad Colectiva es algo que siempre llevo en el corazón con mucho cariño, ese recuerdo. Así que aprovecho públicamente para agradecértelo. Y respecto al tema, la situación en este momento en Ucrania, yo creo que estamos, después de haber vivido 3 años al borde de una guerra mundial de características nucleares, esto por culpa del anciano senil Biden, quien ocupaba la Casa Blanca, desde la llegada de Donald Trump al poder, con todos sus más y sus menos, con su personalidad tan particular, pero sí es un hecho que en el tema puntual de Rusia está buscando un entendimiento, saboteado muchas veces por los globalistas europeos, ¿no? Por estos guerreristas que responden a las grandes corporaciones internacionales, y yo creo que en este último mes del año estamos con un efecto dominó que puede llegar a sorprendernos gratamente antes del 31 de diciembre, porque los escándalos de corrupción que se están destapando, que no son novedad, pero que ahora parecería ser que de repente esas casualidades del destino, se destapa todo esto en Ucrania, se destapan escándalos de corrupción en la Unión Europea, yo creo que puede ser que, para decirlo irónicamente, que se haya alineado los planetas para que ciertos corruptos en Europa que mantienen y quieren mantener la guerra tengan que meditar a ver si van a mantener esa posición o si van a dar el brazo a torcer. Algunos dicen, Cristian, yo entendí, gracias a vos fui al primero que le entendí, le decía a Pose hoy, el tema de todo el conflicto del Don, de los rusófonos, de esa situación. La verdad que con mucha claridad lo explicaste en su momento. Y medio de vanguardia, ¿eh? Sí, Imagínate claro, que claro, fue en un mucho momento antes dado que no se entendía de qué se hablaba, ¿no? Y antes de que sucediera todo este quilombo. Exactamente. Casi anticipándolo el quilombo, diciendo se viene un tema. Un año antes escribimos que iba a arrancar la guerra si la OTAN seguía por donde iba. Sí, exactamente. Ahora, en un momento dado, Kissinger, que no se lo puede acusar de ser un hombre de la izquierda, Kissinger planteó no
no apretar a Rusia de la manera que la estaba apretando la OTAN, ¿no? Digamos, creo que Kissinger fue el que dijo, muchachos, recuerden que tienen fierros nucleares. No lo dijo así, lo digo yo así. Recuerden, porque, digo, ¿se acuerdan ustedes cuando fue el tema de los japoneses que acusaban a la General Motors de no tener eficiencia? Que hacen, el tipo de General Motors contestó a los japoneses, recuerden que tenemos armas nucleares, como diciéndole, mire muchachos, párenla. Lo mismo hizo Kissinger con respecto a Rusia. Dijo, no lo ahoguemos a Rusia, no es una buena política, porque recuerden que tienen armas nucleares. Y una vez que se use un arma nuclear táctica, por decirlo de alguna manera, ante una situación de que yo me siento apretado contra la pared, a partir de ahí nadie sabe cómo sigue la pelea. Entonces, la verdad que yo creo que Trump lo que ha decidido es dejar a Europa a un costado, porque esta es la realidad, la Unión Europea cada vez en una situación de países, no digo viejos, pero que envejecen y que cada vez están condenados a tener menos influencia internacional. Digo, ante el avance de otros países, la Unión Europea está condenada a tener cada vez menos peso. Y creo que Trump es el que primero ha hecho esto, ¿no? No sé qué pensás, Cris. Sí, a ver, mira, coincido totalmente en lo que mencionaste de Kissinger. Yo no recuerdo quién lo dijo, pero en estos días venía a mi mente alguien que expresó que en la primera hoja de todos los manuales militares del mundo tendría que estar escrito: nunca intentes invadir o atacar a Rusia. Sí, Y estos claro. dementes parece que eso no lo aprendieron con Napoleón, no lo aprendieron con Hitler, no lo aprendieron con tantos que intentaron, invadieron Rusia, pero después pagaron un precio altísimo. Y también Kissinger dijo otras cosas interesantes. Poco tiempo antes de morir expresaba lo lamentable y lo decadente que era y la falta de calidad que tenía la política europea y occidental respecto a otros tiempos, ¿no? Comparando a Macron con De Gaulle, a Scholz con Adenauer. Eso también es un aspecto interesante que marcaba Kissinger, porque Occidente se halla en una crisis, en una decadencia en todo sentido, pero aparte del nivel de la política. Y eso lleva a que estos individuos agredan verbalmente y amenacen a lo que vos bien mencionabas, una potencia nuclear, la principal potencia nuclear a nivel mundial. Un país que, lo dijo Trump, es una locura intentar atacar o vencer a un país 20 veces más grande que el tuyo, se lo dijo a Zelensky. Entonces, en este sentido, bueno, hace apenas unos días un general de la OTAN con un puesto destacado hablaba de contemplar la posibilidad de hacer un ataque preventivo contra Rusia. Una absoluta locura, lo cual fue respondido por Putin, y después se afligieron todos mucho, porque ese es el tema: tiran la piedra y esconden la mano. Cuando Putin ayer dijo que, y es algo que yo en muchas intervenciones mencioné reiteradas veces, que Rusia está llevando adelante una operación militar en Ucrania con características muy especiales. Compañeros, si nosotros vemos, hay un dato que es más que relevante. A principio de este año, en enero de 2025, números oficiales de la ONU marcaban que los civiles muertos desde el inicio de la operación militar especial hasta el momento habían sido algo así como 15.000. Toda pérdida humana es lamentable, pero si nosotros comparamos ese número con lo que fue el número de víctimas civiles en Gaza, es totalmente desproporcionado. Eso muestra que, y aparte hay que tener en cuenta que esos civiles muertos durante esta confrontación bélica entre Ucrania y Rusia, la mayoría han sido civiles ucranianos utilizados como escudos humanos por las mismas tropas nacionalistas ucranianas. ¿Esto para qué lo digo y con esto cierro? Porque Putin decía que justamente el carácter quirúrgico que tienen las acciones bélicas rusas en Ucrania tiene que ver justamente con que son pueblos hermanos.
y quieren minimizar lo máximo posible la pérdida de vidas civiles, porque es como si fuera una guerra fratricida. Son hermanos rusos, ucranianos y bielorrusos. Y lo que decía Putin es, si los europeos quieren, primero decía, nosotros no queremos una guerra con Europa. Ahora, si los europeos quieren una guerra con nosotros, ya podemos arrancar. Y va a ser distinta a la de Ucrania. Y no va a quedar nadie para negociar del lado europeo. Con lo cual están diciendo, por supuesto, lo que vos expresabas. Si cruzan cierta línea roja, van a terminar convertidos en una pila de ceniza radioactiva. Y esto es lo que parecen no entender estos tipos. Emanuel Sí Todd, que- perdón, perdóname. Emanuel Todd, hay un libro, La derrota de Occidente, no sé si lo tenés entre tus lecturas. Sí. Emanuel Todd, bueno, plantea esto, plantea que es una locura que Europa haya acompañado en esta aventura a Rusia, cuando no lo hizo en su momento Estados Unidos con Afganistán, en el caso de Francia y demás, ¿no? Es decir, el tipo dice, esto es una locura de los europeos, haber acompañado. Bueno, sé que tenés poco tiempo, Cristian, y no quiero que te vayas sin que hablemos un poquito de la relación rusa-venezolana, y si vos considerás, esto a raíz de algunos análisis que he leído por ahí, que después de la reunión en Alaska entre Trump y Putin, Rusia le suelta la mano a Venezuela y lo deja al destino de lo que depare la relación muy mala que tienen con Estados Unidos. ¿Y cómo ves el tema venezolano en particular después de hacer este análisis? Mira, en principio te digo y lo afirmo absolutamente que no hubo ni puede haber sobre la mesa o algún elemento que implique que Rusia traicione a un aliado, a un socio, a un amigo. Eso no va a suceder porque está totalmente reñido con lo que es la tradición diplomática de siglos de Rusia, desde el Zarato, pasando por el Imperio, la Unión Soviética y a la Federación Rusa hoy. Moscú hace un culto que es la lealtad para con sus socios, descartémoslo totalmente. Es distinto así el socio o el amigo comete un dislate que lo lleva a caer. Que esto lo digo por Siria, por ejemplo. Muchos decían, no, Irán y Rusia le soltaron la mano a Siria. No, en Siria hubo una traición interna que implicó que ni siquiera las Fuerzas Armadas de aquel país querían luchar. Y los rusos te van a acompañar y van a estar en la trinchera al lado tuyo y van a dar la vida para defender, ayudar. Ahora, si vos no querés luchar, los tipos no van a luchar por vos. Eso ¿Cuál era el ponele la- dislate de Assad ahí? No entiendo. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era el dislate los gobernantes sirios, de Assad? ¿Cuál era el- No, el tema en Siria fue que hubo una traición interna, las Fuerzas perfecto. Armadas, Perfecto. los generales dejaron de dar las órdenes de combate. Los primeros 2 días del avance de estos bandoleros terroristas de Al-Golani fueron las tropas rusas, o sea, la Fuerza Aeroespacial Rusa y fuerzas iraníes las que repelieron los 2 días de ofensiva. Cuando vieron que los sirios estaban cruzados de brazos mirando lo que pasaba y que no tenían voluntad de combate, ahí decidieron que había cambiado la situación. Estos eran del ISI, Entonces, ¿no? esto es una... Estos eran del ISI, estaban como fundadores del ISI. Sí, en su realidad momento, en es su momento. Sí, originariamente son del ISIS, Al-Qaeda, son esas franquicias patrocinadas por Estados Unidos e Israel, porque hay que decirlo claramente. Y realmente a esos grupos terroristas despiadados, los que le pusieron el pecho fueron los rusos, Hezbollah y los iraníes. Gente que anda cortando cabezas no solo de cristianos, sino también de musulmanes que no son de los que ellos quieren, ¿no? Los chiitas particularmente. Claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta tuya, Claudio, yo no veo para nada que Rusia vaya a soltarle la mano a Venezuela. Es un aliado y un amigo. Yo estuve hace relativamente poco allá en Caracas y realmente el vínculo con Rusia es muy fuerte.
Lo que sí creo que, primero, vamos a la situación puntual en Venezuela. Sí. Obviamente que hay una campaña psicológica de desestabilización. Yo no creo, para nada, sinceramente, no creo que vaya a haber una acción armada directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra Venezuela. Lo descarto casi totalmente. Pero sí hay, por supuesto, una campaña informativa, mediática, por supuesto, y psicológica para generar la desestabilización interna del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que yo creo que el gobierno bolivariano tiene que prestarle mucha atención porque ese es el talón de Aquiles que busca, ¿no? Que la cosa sea que caiga por su propio peso y desde adentro. Che, ¿y vos que hace mucho que fuiste a Caracas? ¿Hace cuánto? Estuve en julio, agosto, estuve 10 días y ahora iba a ir de vuelta invitado, porque estuve invitado por gente de allá del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora iba a haber otra actividad, pero todavía estamos terminando de confirmar porque esto de el cierre, entre comillas, del cielo de Venezuela, obviamente que es también parte de esa guerra psicológica, es parte de generar descontento y disconformidad por parte de la población. Y bueno, vamos a ver si finalmente podemos ir o no a esta actividad que es ahora, la semana próxima. Pero escuchá, ahí te hago un paréntesis. Está bien lo que decís de la guerra psicológica, pero el cierre aéreo, por ejemplo, ya deja de ser de guerra psicológica y es efectiva, digamos. Eso es, empiezan Sí, pero vos fíjate una cosa, Claudio, en realidad no es un cierre aéreo de facto, no es que se impuso una... no me sale ahora el nombre, cómo es exactamente. Se recomendó, una recomendación, una amenaza, digamos. Sí, exacto. No es que, por ejemplo, en un lugar en guerra, eso se hizo, por ejemplo, cuando fue el derrocamiento y el asesinato de Gaddafi, en Libia se dispuso por parte de la OTAN una... Miércoles, no me sigue sin salir el nombre exacto, cómo es el real. Pero bueno, la OTAN dijo, no puede volar nadie sobre Siria. Eso fue para evitar, o sea, si volaba un avión lo volteaba la OTAN. Sobre Libia. Sobre Libia. Libio. Sí, sí. Entonces, esa restricción la ponen, es una situación ya beligerante. En Venezuela lo que hizo Estados Unidos fue, como vos muy bien dijiste, recomendar que no volasen porque podía ser peligroso. Esto, obviamente, ya sea por precaución o por complicidad, y casualmente o no tanto, aerolíneas europeas tomaron esta recomendación claro, con las consecuencias que ya les quitaron la licencia para operar en Venezuela por parte del gobierno soberano de Venezuela, que es parte de su potestad, porque están incumpliendo cuestiones contractuales. Y yo el otro día lo decía en otra intervención, ¿alguien puede pensar seriamente que Estados Unidos, incluso después de dar esta recomendación, en un país que no está en guerra, puede llegar a derribar un avión de pasajeros? Es una locura, eso no va a suceder, pero sí es parte de esta guerra psicológica. Entonces esto apuntaba a la respuesta, Claudio, para tu pregunta. Te hago una pregunta, Cristian, ¿vos descartás? Es parte de la guerra psicológica. ¿Vos descartás un atentado contra Maduro? Porque te digo, el otro día me llamó la atención que en un acto importante que hacía el chavismo, que hacía el... No fue Maduro. No fue Maduro, estaba guardado. Estaba guardado. O sea que yo creo que los tipos están evaluando la posibilidad... No, bueno, ya hubo atentados. Pero que de un atentado serio contra Maduro. Pero hubo atentados serios contra Sí, Maduro, bueno. inclusive Otro ya. más. Sí, ya. está bien. Sí, Más que una invasión. te agrego a esto para saber tu reflexión, Cris. ¿Cómo lo ves al gobierno de Maduro en términos de relación de fuerza? ¿Lo ves pudiendo aguantar o lo ves flojo? Digamos, yo entendería que la amenaza esa por telefónica que le dijo Trump, tenés hasta el viernes, que vendría a ser mañana, ¿no? Sí. Pasado mañana, para irte de cara acá, yo entiendo que Maduro no se va a ir, digamos, que me parece medio disparatado de que se vaya a la conducción de Venezuela del país, sin pelear.
nada, pero vos cómo lo ves en términos objetivos. Mira, primero, relacionado con esto que decías, Claudio, tenemos que recordar, para que ustedes vean hasta qué punto es una operación psicológica y es una guerra informativa, que se habla de esto de que Maduro, y aparte siempre son los mismos medios, Axios, Político, Wall Street Journal, bueno, Maduro dijo que estaba dispuesto a irse del gobierno si le daban una amnistía y le dejaban llevarse su fortuna. ¿De dónde sale eso? Eso no existe, Eso es una pero lo pavada. difunden. Entonces, Pero aparte más bien, viejo pero ¿qué genera eso? Está bien, pero eso puede generar el envalentonamiento de sectores internos de la oposición radical en Venezuela, ¿se entiende? O que incluso sectores leales de las Fuerzas Armadas digan, este nos quiere traicionar, ¿cómo que está hablando? Entonces, es a muchos niveles. A tal punto llegó la locura que llegaron a decir que Cuba estaba analizando que si Maduro se iba del poder, lo iban a asesinar. Guardias cubanos de Maduro protegiéndolo tenían la orden de si intentaba huir, asesinarlo. Vos fíjense la locura de las versiones. Sí, no, eso es una estupidez. Está bien, pero son versiones que salen en medios supuestamente serios. Entonces, esto es una operación psicológica en toda regla. Que podrían intentar asesinarlo, obviamente, eso no lo descartemos. Yo estoy hablando de un ataque abierto de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra Venezuela. Sí, siempre que con infantería. Con infantería, con fuerza aérea, con los Marines, con lo que vos quieras. Eso no va a suceder. Porque incluso hace un rato hablaba con una radio de México que tenemos una columna semanal. Y yo le decía, está bien, las lanchas que atacaron, esas supuestas narcolanchas, porque no sabemos si eran o no. Pero todos los ataques fueron fuera del mar territorial venezolano. O sea, ni siquiera entraron a atacar en mar territorial venezolano. Entonces, esto es muy... No, yo decía que lo que queda claro de todo esto es que Gemón siente que le están limando la hegemonía y entonces vuelve rápidamente sobre su patio trasero, que es América del Sur y Latinoamérica, ¿no? Digo, me parece que es esto, me parece que es lo que siente Estados Unidos, que le están limando la hegemonía. Pero ahí también se juega una cuestión media interna de Estados Unidos, y con esto lo dejamos a Cristian, que tenía ya compromisos previos. Igual lo comprometemos a que hagamos esto un poquito más seguido, porque si no son un montón hasta que actualizamos, son un montón de temas juntos. Pero me parece que ahí se juega una cuestión interna en Estados Unidos también, ¿no? Digo, hay un sector del establishment político norteamericano, de los republicanos, Rubio, de toda esa banda, que muestran que quieren quedarse con la cabeza de Maduro y Venezuela para llegar a la primera magistratura norteamericana, digamos, ¿no? Hay una cuestión electoral ahí en el medio de esta historia. Lo que pasa es que si te sale mal, vos decís, me voy a quedar con Maduro, me voy a quedar con Maduro, me voy a quedar con Maduro, y después Maduro se mantiene y quedás medio falseado, ¿no? Mira, si ustedes disponen de tiempo, unos 15 minutos hasta el próximo compromiso tengo. Entonces, acá hay varios puntos interesantes. Primero, lo que decían, atentado podemos descartar, no podemos descartarlo para nada, pero no que más allá de que lo orqueste la CIA o lo que sea, no se va a saber fehacientemente que fue una acción directa de Estados Unidos, sino que fue un grupo de la disidencia venezolana, lo que sea. Claro. Exacto. Entonces, a ver, acá hay un punto muy interesante que tocaron, varios. Entonces me gustaría puntualizar un poco. Neoconservadores y guerreristas dentro del Partido Republicano. Trump es minoría. No tiene todo el poder del Partido Republicano. Es literalmente minoría. Entonces, su sector, el MAGA, el movimiento MAGA, está en contra de estas intervenciones militares. Está absolutamente en contra. Entonces, Trump tiene que hacer equilibrio entre sus leales, que hoy tiene, gracias a Dios, gente importante y valiosa dentro de su equipo, y lo digo de verdad, J.D. Vance, que espero que sea presidente después de Trump, tiene a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, un personaje impresionante,
muy bueno de verdad, y así tiene a otros, pero es minoría. Y Trump, dentro de esa debilidad, necesita el voto en el Senado de tipos como Lindsey Graham, como Ted Cruz, que son de la contraria. Murió Dick Cheney, fue vicepresidente de George Bush, Claro. y era totalmente opuesto. De hecho, la hija de Cheney, también del Partido Republicano, llamó a votar en contra de Trump. Entonces, a Trump le tocó bailar con la más fea. Está en debilidad dentro de su partido, tiene todos los globalistas europeos en contra, porque todos querrían, la mayoría de los europeos querrían que Kamala Harris hubiese ganado. Y si hubiese ganado Kamala Harris, sin duda ya estaríamos en una guerra mundial abierta, porque la paciencia de Putin no iba a ser infinita. Entonces, ustedes decían, el hegemón siente que se le está terminando la hegemonía. Trump entendió eso hace mucho tiempo. Eso Trump lo entendió. De hecho, hasta Rubio tuvo que admitir hace algunos meses que el mundo unipolar ya había terminado. Trump es un pragmático, es un realista y un hombre de negocios. Y el tipo sabe que el mundo multipolar ya está acá. Sabe que Estados Unidos está débil en materia militar, tiene una crisis de deuda brutal, tiene una crisis social espantosa con la crisis del fentanilo, con la caída del poder adquisitivo de la clase media y de la clase trabajadora, la desindustrialización. Y el tipo, para remontar todo eso y para reindustrializar Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Necesita de aliados como Rusia, aunque parezca sorprendente, porque necesita tierras raras, necesita un montón de elementos y de materias primas que tiene Rusia y que tienen Groenlandia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el tipo? Resumiendo, el tipo quiere que Estados Unidos en el mundo multipolar sea uno de los 3 grandes polos, junto con Rusia y con China. Y delimitar las áreas de influencia. Por eso Trump salió hablando de Groenlandia, salió hablando del Golfo de México, el Golfo de América, de Panamá, de Canadá, muestra músculo militar en el Caribe. Entonces, ese es el tema. El tipo tiene que mostrar músculo militar porque está en una situación de debilidad. Pero, en definitiva, yo creo que, y esto está demostrado, prácticamente estaban para agarrarse a las piñas con Lula y ahora parece que son los mejores amigos. Él escala para desescalar. Y con Maduro, yo recién lo decía con la Radio de México, yo creo que la salida de este tema es que haya un entendimiento de parte de Venezuela directo con Grenell, puede ser, es enviado que a principio de año hizo muy buenas gestiones directamente con Maduro, pero yo creo que esta escalada de Trump es para desescalar y llegar a un acuerdo porque Estados Unidos hoy necesita materias primas y necesita cosas que Venezuela está en condiciones de darle, Rusia también, con Rusia está llegando a un entendimiento muy importante, no de vasallo, sino de socios, y yo creo que en esa lógica la situación en Venezuela se puede desescalar, pero hay que hacer esa diplomacia que viene haciendo Rusia con Estados Unidos, con Witkoff, desde la llegada de Trump al poder, y yo no veo que Caracas por él esté dando en el clavo en eso puntualmente hoy por hoy. Che, interesante. ¿Sos trampista? A ver, yo te lo digo con toda sinceridad y yo siempre digo lo que pienso y como me acusan de putinista y admiro muchísimo al presidente Putin, me acusan de prorruso, no sé por qué, me acusan de comunista, no sé por qué. Pero bueno, a ver, yo no soy trampista, pero yo quisiera en este momento para la Argentina un Donald Trump. Qué vivo. Que no es para nada Milei. No, que claro, no es para bueno. nada Milei. En una época Milei es un payaso que odia a su país, no es nacionalista y lo que menos quiere es a la Argentina. Trump es un tipo que quiere a su país, que es un nacionalista y que realmente está bailando con la más fea porque quiere reindustrializar a su país a contrapelo de lo que quieren las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Bueno, entonces, ese es el tema, para Cristian. Ese es el tema. Cuando está cuestionada la globalización,
Este es el tema. Trump lo que ha hecho es volver a la reindustrialización de Estados Unidos, la relocalización de las fábricas, y lo que hace Milei es exactamente lo contrario. Acá estábamos el otro día comentando lo de los países africanos, que vamos a hacerlo que venga con un poco más... Esteche, sí. Con Esteche, que lo haga con un poco más de cuidado y de precisión, porque están aprovechando esto de estar herida la globalización para poder revertir eso y reindustrializar a cada uno de sus países. En realidad, le viene bien a Trump el caso de Milei, porque Milei lo que hace es librecambismo contra un proteccionista. Esta es la realidad. No hay más vuelta que esta. No hay nada mejor para un proteccionista que sea un libre comercio, uno que pretenda el libre comercio. Pero bueno, esto es así. Aparte, Estados Unidos se fundó después de una guerra civil. No fue el tema central el esclavismo o no el esclavismo en 1865. Lo que fue central es cómo se iba a desarrollar Estados Unidos. Si con un sur industrial libercambista o con un norte industrial y proteccionista. Y ganó el proteccionismo. Y ganó el norte proteccionista, obviamente, industrialista. Exactamente. Y vos fíjate que paradoja las vueltas de la historia, porque yo sostengo que la alianza entre Estados Unidos y Rusia es algo natural, aunque suene loco. Y vos hablaste de la guerra civil, y a Abraham Lincoln y a los unionistas, el país que más apoyó fue el Imperio Ruso. Sí, claro. Y a los secesionistas los apoyaba Francia y el Reino Unido con su eterno divide y reinará. Y además porque eran los que comerciaban el tabaco y el algodón con ellos. Claro. Eso es lo que y no querían el desarrollo industrial de Estados Unidos. Entonces, el tema es que hoy la disputa no es izquierda-derecha. Cuando nos hablan de la izquierda, la extrema izquierda, la extrema derecha, y nos quieren demonizar a personajes que solo quieren salir de esta lógica guerrerista, hoy la disputa es globalismo versus soberanismo. Hoy esa es la disputa. Y hay gobiernos que pueden tener un tinte ideológico más de centro izquierdo, de centro derecha, pero la disputa es si quieren el bienestar de sus pueblos y la soberanía de sus países. Porque si no, compañeros, ¿cómo me explican cuál es la izquierda de verdad? ¿La del payaso de Pedro Sánchez en España, que es un globalista, un otanista y hace todo en contra del pueblo español? ¿O la izquierda de Robert Fico, un socialdemócrata eslovaco, que por bregar por los intereses de su pueblo y por terminar con esta guerra que le hace mal a los intereses de Europa, le pegaron 5 disparos y salvó la vida de milagro? ¿Cuál es la izquierda de verdad? Entonces, ¿y cuál sería la derecha de verdad? ¿La de Donald Trump o la de los de derecha de Europa? Como puede ser Merz, la italiana, el canciller alemán. Exactamente. Entonces, hoy la disputa es globalismo versus soberanismo. Esa es la disputa. Y Milei, volviendo al terreno nacional, es un globalista. Y Trump es un soberanista. Y Putin es un soberanista. Y Xi Jinping es un soberanista. El gobierno de Irán es soberanista. Hay de diferentes. No es homogéneo en lo ideológico, pero sí defienden a sus pueblos y su soberanía. Y después tenés a los otros tipos, los globalistas, que gobiernan lisa y llanamente para las grandes corporaciones. Si no, miremos a Merz, que viene de BlackRock. Miremos a Macron, que viene de la banca Rothschild. Y todos estos tipos, en Argentina, de JP Morgan. Exactamente. Y Sánchez es un tipo que viene de los fondos de las fundaciones de George Soros, que es el gran enemigo de la humanidad. Entonces, hoy nos hablan de izquierda y derecha para distraer, o para que, digamos, si somos de un pensamiento comunista, como es mi caso, te venden cualquier socialista como que es tu aliado. No, un tipo como Boric es un traidor. Lo que le hizo Lula da Silva, el chileno, y lo que le hizo Lula da Silva a Venezuela y a Nicaragua, ¿cómo se puede calificar? Cuando vetó el ingreso a esos dos países a los BRICS, con lo que hubiese significado positivo para dos países hermanos como Nicaragua y Venezuela. Entonces, bueno, Petro, te aclaro que Petro, perdóname, Petro también en Colombia dice, bueno, en realidad no deben invadir, pero Maduro, Petro en Colombia porque también, porque es un globalista. Petro es un globalista y es un empleado de las ONGs.
Sí, claro. Con el querido Claudio mucho hemos hablado de ONGs en Identidad Colectiva. Es verdad, es verdad. Siempre juntando amigos. Che, vino acá en el borde de la charla que tenemos con Cristian La Mesa, mi amigo Leo Duba, que no tiene cámara, pobre. Bueno. Lo dejaron sin cámara, Porque- Leo Duba, que está bien por llegar tarde y al borde de la mesa, me parece muy bien. Y sin postre lo dejan. Che, peor. Cristian, ahora le ponemos una cámara a Leo. Che, Cristian, bueno, me encantó la conversa. Ahí está Leo Duba, mirá. Mirá. Estamos igual que siempre, Leo, ¿eh? Sí, Barbados, sucios. más viejo, estamos un poquito estamos más siempre viejo, igual. más viejo. Escúchame, Cris, sigamos esto. Hagamos, no sé, organizate y te tenemos miércoles por medio, una cosa así. Recordá que el general Perón decía que primero que nada hay que analizar lo internacional y después lo nacional. Sí, bueno, no sabía Yo que iba a tengo, existir mi ley, pero... aprovecho para pasar un pequeño chivo, que es mi canal, mi humilde canal de YouTube, que Sí, se vamos. llama justamente La Verdadera Política con Cristian La Mesa, porque la frase del general era: la verdadera política es la política internacional. Claro. Así que, por supuesto que coincido. La verdadera política, y- así la sí, encontramos. Te Sí, encontramos la así. verdadera política con Cristian La Mesa. Y lo que pasa es que nos quieren tener discutiendo el cordón cuneta mientras el mundo pasa por enfrente nuestro y nosotros nos seguimos perdiendo todos los trenes. Por eso en Argentina casi no se tratan en los medios de comunicación los temas de la geopolítica. No Porque estamos tienen tratando, intereses. pará, Cris, pará. Porque estamos en cosas importantes como lo de los jugadores estudiantes dando vuelta a la espalda, estamos en otra. Estamos Nos toman de pelotudos. que en cualquier La verdad, momento, nos toman de pelotudos. en cualquier momento se mete Trump a hablar del tema. Claro, ¿Eh? digamos locos Yo- todas las ¿eh? letras. Viene la AFA. Interviene la AFA Trump. no, Milei, ¿no? Que entre paréntesis no es casual cómo ha entrado Estados Unidos en el fútbol y que Trump va a ir al sorteo y demás, ¿no? Sí, y aparentemente está enojado con Milei porque Milei no fue y dijo, che, te di un montón de guita, tenés que venir, amigo, ¿no? Te di un montón de guita, no me dejé plantado en esta historia, no tengo ni idea qué pasa con esta pelota y me dejé solo. ¿Quién es el chico? Dios mío. Bueno, igual si Putin lo conoce el Chiquitapia. ¿Sabes cómo compra ahí Putin? Dice, este lo quiero para mí, olvídate. Che, Cris, gracias por estar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Claudio, una alegría reencontrarnos y bueno, a disposición, cuando quieran, para mí es un gusto hablar de estas cosas. Les paso una primicia que a mí fue una gran alegría. Vos conocés mi libro que escribí, La Paternidad del Mal, los cómplices de Hitler, y en este último viaje en Rusia firmé contrato con la editorial más importante de allá de Rusia para ser publicado en idioma ruso, así que Qué bueno, una espectacular. alegría. Gran libro, de Cristian. Gran libro de Cristian. Che, bueno, una alegría eso. Exportando talentos a Argentina, ¿no? Sí. Acá, y si no, acá Corresponde. hay que remar mucho, aparte. Mejor ir a Rusia. Cris, gracias por todo, hermano. Abrazo. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, pasó Cristian La Mesa, que le estaba yendo muy bien con su... Yo me acuerdo cuando lo conocimos a Cristian, viste, ¿quién le va a dar bola con el tema ruso? Mirá. No, pero aparte lo el dijo tipo un bien año desarrollado. La vio. Sí, la recontra vio. Leíto la Un vio. año antes vino Leo y nos dijo, no, va a haber un gran conflicto en la zona del Don con Ucrania, porque ahí están terroristas ucranianos haciendo esto, lo otro. El nacionalismo ucraniano nazi, bueno, hizo un libro. Claro, con que respecto al tema, persigan se los mandó. rusófonos, de las cosas que te decíamos, bueno, mirá, ahí está. Pero entendimos bien cuál era el tema. Nosotros estábamos discutiendo a El Alberto problema Fernández acá. No, nosotros estábamos con Agustín Rossi, si que le quedaba bien el bigote o no. Estábamos en cosas importantes. Sí, pero lo que entendimos bien el problema, que había una franja de tipos que se sentían rusos, que eran rusófonos, que estaban perseguidos por los... Y dice, va a terminar mal, esto termina mal. Y después se armó la cosa. Eso es con la geopolítica. Bien. Che, bueno.